Buenas. A continuación desarrollaremos académicamente el contenido de lo que son los organismos constitucionalmente autónomos. Hasta ahora, respecto a la estructura del Estado, hemos desarrollado los tres principales poderes del Estado, que como existencia y fundamento último es que se genera un equilibrio en virtud a la teoría de frenos y contrapesos, no, en observancia que un poder concentrado en un solo poder no sería saludable. Ahora debemos precisar que en la estructura del Estado y en el nuevo modelo de estructura del Estado tenemos un grupo especial, ¿no?, más no excepcional, que es el de los organismos autónomos. ¿Por qué digo que es especial y no excepcional? Por el hecho de que las funciones que esto desempeña tienen carácter complementario. Toda la estructura del Estado está ordenada de tal manera que satisfaga un aspecto de la necesidad del ciudadano. Vamos a hacer referencia a lo que dice la Constitución Política del Perú en 1993, ¿no?, en lo que respecta a la estructuración y actuación del Estado. En dogmática se reconocen derechos de la persona, los cuales son derechos de diversas generaciones. Se entiende como derechos de primera generación a los derechos fundamentales, a los derechos de segunda generación, a los derechos económicos, sociales y culturales, asimismo a los derechos políticos. También tenemos lo que son las garantías constitucionales, que como se precisó en su respectivo momento, lo que pretende es la salvaguarda como instituciones de lo que son derechos fundamentales, que son el núcleo duro y esencia de la sociedad. Asimismo, hicimos la distinción en lo que era Estado y Nación, ¿no? La Constitución vigente de 1993, a partir de la cual opera el ordenamiento legal vigente, sostiene que hay un régimen económico. Ese nuevo capítulo no ha existido antes en ninguna constitución del Perú. ¿Por qué? Porque el modelo de democracia liberal había adoptado el sistema capitalista, ¿no?, y el sistema neoliberal económicamente hablando, para hacer efectiva un reflote de carácter económico en el Estado peruano, que había hasta antes de la Constitución devenido en una crisis de carácter política, económica y social. Tenemos también que el Estado tiene obligaciones, ¿no? El Estado tiene obligaciones en la medida en que tiene un deber, el cual es el de satisfacer el efecto, la esencia misma, la cual es funcionar y operar como un debido Estado de Derecho, en respeto de los derechos fundamentales, en observancia del principio de legalidad y la determinación de funciones por cada uno de los órganos del Estado. Asimismo, aparte de la dogmática o el soporte académico que le da la Constitución Política del Estado, tanto a los derechos como a las garantías, que son las que protegen estos derechos, y a lo que es la estructura del Estado y la Nación, tenemos complementariamente a la estructuración y actuación del Estado. Tenemos a los distintos poderes del Estado, que ya los hemos precisado, los órganos constitucionalmente autónomos que están ubicados y son complementarios en función estatal dentro del organigrama y del nuevo organigrama del Estado peruano, así como los gobiernos regionales y locales, que es donde vamos a desarrollar en el siguiente tema el rico, abundante, copioso e interesante aspecto de la descentralización como proceso de regionalización en el Perú. ¿Cuáles son los órganos constitucionales o constitucionalmente autónomos, rectius? Tenemos órganos constitucionales. ¿Cuáles son? Los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tenemos asimismo el reconocimiento de lo que son los gobiernos locales y gobiernos regionales, antes entendidos como departamentos, ¿no?, que antes de este proceso de regionalización o descentralización, lo que se entendía era una dependencia política, económica, fiscal y administrativa del gobierno central. Tenemos también tenemos como órganos constitucionalmente autónomos al Consejo Nacional de la Magistratura, que lo vamos a desarrollar en abundancia a continuación. Solo para hacerles mención, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva de la República y la Superintendencia de Seguros y AFP. Todo el Estado peruano está diseñado de esta manera. Tenemos al gobierno central, ¿no?,
que es central porque la locación es central, está en la capital, en los 3 poderes del Estado, ¿no? Los 25 gobiernos regionales en los cuales está comprendido el Estado peruano, los 195 gobiernos locales provinciales y los 1800 gobiernos locales distritales. Tenemos también otra columna, como podemos observar acá, en la cual están los órganos constitucionalmente autónomos, que ya hemos mencionado y que se profundizarán a continuación. El Estado peruano es unitario. ¿Se acuerdan cuando hicimos la atingencia de cuáles son las formas de Estado? Bueno, está el unitario y el federal. Nuestro Estado es unitario, democrático y social. ¿Dónde está este concepto y dónde se reconoce el Estado comunitario? En la Constitución Política del Estado. Hay órganos de competencia nacional, los cuales es el siguiente: el gobierno central en los 3 poderes y los órganos constitucionales con funciones muy específicas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta distinción si se precisó anteriormente que la estructura del Estado partía de esos 3 poderes? Porque esos no están ubicados en ninguno de los 3 poderes, tienen una existencia autónoma, una independencia en su existencia, una ley orgánica que es la que le da origen, normas que están debajo de la ley orgánica y directivas que operan su funcionamiento. Tenemos, además, ¿cuáles son los órganos constitucionales? El artículo 106 de la Constitución Política del Estado, en lo que respecta a la función legislativa, sostiene que mediante leyes orgánicas se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. ¿Para qué sirve una ley orgánica? Es la partida de nacimiento de toda institución pública, tanto de los poderes del Estado como de los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? En el caso del Parlamento, como ya hemos precisado, no se llama ley orgánica del Poder Legislativo, sino reglamento interno del Congreso. ¿Qué más? Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Es decir, ¿no?, más de la mitad del 50% de 130 de los parlamentarios. Así es. En el artículo 142 de la Constitución también se hace hincapié de se describe cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos. Dice: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. Ese artículo yo quiero citarlo y voy a explayarme un poco en este tema. Como acabamos de precisar en el introito de esta exposición, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo, existe con independencia de la existencia y dependencia funcional del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tiene vida propia. Pero ¿qué sucede? Sucede que, y aquí es donde voy a desarrollar ese tema, que es importante, como órganos constitucionalmente autónomos, ello implicaría que tienen tanto estructura de organización particular, y la normativa solo les atañería a ellos, les correspondería a ellos, ¿no?, porque es la esencia de su existencia. Pero vamos a hacernos la pregunta: ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? No veamos el artículo, vamos a los hechos. ¿Qué sucedería si en materia electoral, porque ha sucedido, hay una cuestión en la cual se ha vulnerado el derecho fundamental de un eventual candidato, que interpone un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones? Si deriva un derecho constitucional de un tema de materia electoral, lo que dice este artículo es que la competencia en última instancia, y que no es revisable en sede judicial, es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero dice en sede judicial. ¿Qué pasa reiterando, si hay un tema constitucional de derechos fundamentales en materia de Jurado Nacional de Elecciones? Necesariamente, como explicamos, debía derivarse por el fuero que le corresponde, que es el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal lo que dice es: a mí me corresponde cualquier poder del Estado y cualquier organismo constitucionalmente autónomo. Si hay un debate sobre derechos fundamentales, es mi competencia. Pero que el Jurado Nacional de Elecciones solo tendría, según este artículo, la competencia en propia instancia, y si hay un tema de derechos que no precisa acá,
fundamentales o subjetivos no podrían verse en sede judicial. Entonces, de ahí nace el debate. ¿El debate cuál es? Si hay derechos fundamentales que se vulneran en algún órgano constitucionalmente autónomo, ¿podría verlo el Tribunal Constitucional o no? Ese artículo, por lo que vemos, no es suficiente. Y como hemos reiterado, ¿qué cosa construye derecho? No solo la ley, no solo la Constitución, también una eventual jurisprudencia. Pero acá estamos otra vez entre la espada y la pared, porque en materia constitucional, para que llegue a resolverse una materia constitucional que derechos fundamentales, el único que podría resolver y proponer un precedente vinculante obligatorio es el Tribunal Constitucional, situación que no podría pasar nunca con ese artículo, porque el Jurado Nacional de Elecciones se basta para resolver en última instancia temas que son asumidos solo como electorales, así involucren derechos fundamentales. Entonces este es el devaneo jurídico que existe hoy. Ya existió un pronunciamiento por una causa que llegó hasta el jurado, que pretendió hacer la suya el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, es mi competencia. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? También estamos frente a la espada y la pared, porque cuando hay un debate entre competencias de entidades públicas, el único que puede resolver, porque lo dice la Constitución y lo resuelve la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional, que son las herramientas constitucionales para parar derechos o garantías constitucionales, es el Tribunal Constitucional. O sea, bajo ese criterio, el Tribunal Constitucional en esta situación sería juez y parte. Y ya sabemos cómo se resuelve cuando no hay imparcialidad. Incluso no podría judicializarse un tema derivado en materia de evaluación y ratificación de jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Pero ¿qué pasaría si hay un tema de derecho fundamental? No ha habido un caso derivado de este caso en materia de evaluación y ratificación de jueces, pero sería saludable saber qué podría suceder, ¿no? ¿Cómo terminó la historia entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional? Simplemente se llegó a derivar por la fuerza de la Constitución el caso electoral que involucraba el núcleo duro, que era un derecho fundamental lesionado, y lo resolvió en última instancia el Tribunal Constitucional. Entonces salió con la suya, ¿no? Y lamentablemente este tipo de situaciones suceden cuando hay inconsistencia legal, inconsistencia constitucional. Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Dónde está? ¿Qué dice que es el Tribunal Constitucional? Lo dice la Constitución Política del Estado, normas matrices y, en segundo término, jerárquicamente hablando, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 1. Es el órgano de control de constitucionalidad autónomo e independiente. ¿Por qué es autónomo e independiente? Por lo siguiente: en el ejercicio de las atribuciones del TC, Tribunal Constitucional no depende de ningún órgano constitucional y se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. En realidad, si estamos hablando de autonomía e independencia del TC como órgano constitucional, todas las leyes orgánicas de los órganos constitucionalmente autónomos dirían lo mismo, ¿verdad o no? Vamos a analizar esto. ¿Cómo se estructura el Tribunal Constitucional? Tenemos la estructura del Tribunal Constitucional, que es la que les estoy presentando aquí, es el organigrama estructural. Tenemos al Pleno, que está conformado por 5 miembros, ¿no? Que los preside hoy a la fecha el profesor Ernesto Lumen Fortini, ¿no? Lo preside el presidente del Pleno, ¿no? Hay, para el soporte normativo y lo que es la asistencia legal, se encuentra el Centro de Estudios Constitucionales, cuya infraestructura es bastante interesante, tiene muy buenos libros, ¿no? Está la Secretaría General. El presidente tiene a su disposición la Oficina de Control Institucional, que es el brazo largo de la Contraloría, que es transversal a toda la administración pública. Tiene la Procuraduría Pública, que es el que se encarga de hacer la defensa legal de esta institución. Y asimismo, la Secretaría General tiene la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, ¿no? La Secretaría General tiene a su vez una Dirección General de Administración,
Hemos estudiado que la administración pública, los organismos públicos tienen una parte que es técnica y aplicativa en su función pública y la otra que es estrictamente administrativa, ¿no? Entonces acá tiene la oficina de imagen constitucional, la oficina de contabilidad y tesorería, abastecimiento, tecnología de información, etc. Y por otro lado tiene asesoría jurídica, proyectos y planeamiento. A su vez, esta Secretaría General tiene una Secretaría de Relatoría que se encarga de la lectura de las resoluciones y un gabinete de asesores. Por tanto, hay una relación de jerarquía y en este caso con la Oficina de Proyectos respecto a la Secretaría General hay una relación de coordinación especial. Esta es la estructura, el diagrama del Tribunal Constitucional. Así es como está estructurado. ¿Qué significa que el Tribunal Constitucional sea el órgano de control de la constitucionalidad? Significa que el tribunal se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional. Es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en general. ¿Qué significa esto? Que el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución. Cuida que todas las normas o actos jurídicos, ¿no?, tanto las leyes o actos administrativos del Estado como algún acto interpartes en el derecho privado vulnere derechos fundamentales. Se proteja la supremacía de la Constitución. ¿Qué más? Interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y los derechos constitucionales en particular. Cabe hacer la precisión de supremacía constitucional. Cuando hablamos de supremacía, decimos que jerárquicamente la Constitución es la norma más importante y es de donde las normas que están debajo van a ser necesariamente de desarrollo constitucional. Enseguida, en la Constitución, la supremacía, proteger la supremacía de la Constitución implica que no haya ningún tipo de vulneración tanto a la parte orgánica de la Constitución, que es la segunda parte, que es la de la estructura del Estado, como en la parte dogmática, que es el respeto a los derechos fundamentales. Por eso acá dice restablecer el respeto al derecho de la Constitución en general, parte orgánica, estructura organizativa del Estado, y derechos constitucionales, entiéndase, parte dogmática, derechos fundamentales. ¿A qué atribuciones, a través de qué atribuciones el TC ejerce la función de control? Cuando hay una causa legal y tiene como peculiaridad una vulneración de un derecho fundamental, el juez que se arraigue el caso puede realizar un tipo de control desde el punto de vista de la Constitución. Es decir, hay un supuesto de hecho o una norma que vulnera un derecho fundamental X. El juez que tenga en sus manos está en el deber, dentro de los términos del derecho constitucional, de ejercer el control difuso. El control difuso es la observancia de la supremacía de la Constitución y respeto de los derechos fundamentales al resolver una causa legal, judicializada. Así también es el deber de hacerlo y lo hace el 100% de veces, porque es propio de la función del TC ejercer el control de constitucionalidad. ¿Quién ejerce el control difuso? Cualquier administrador de justicia. Léase miembros de la Corte Suprema, miembros de las salas superiores, jueces especializados, paz letrado. ¿Quiénes ejercen el control de constitucionalidad? Solo lo hace el Tribunal Constitucional. ¿Qué implica el control de constitucionalidad? Fundamentalmente, llega a verse el control de constitucionalidad a través de un proceso existente, proceso constitucional, que se llama proceso de inconstitucionalidad. Este proceso de inconstitucionalidad lo que hace es proteger la supremacía de la Constitución y la correlación, la coherencia, la lógica de las normas que se encuentran debajo de la Constitución con la misma. Por tanto, ¿cómo se llega a que el tribunal haga un control de constitucionalidad? Además del proceso de inconstitucionalidad, porque una norma debajo de la Constitución la vulnera,
Hay recursos de agravio constitucional en procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento, y en temas de conflictos de competencia y atribuciones. El tema de Jurado Nacional de Elecciones versus TC se solucionó mediante un conflicto de competencia que lo resolvió el mismo TC, porque la Constitución le da esa atribución, le reconoce esa atribución. ¿Qué más tenemos? ¿Qué atribuciones tiene el Tribunal Constitucional? Las atribuciones del TC están en línea de principio en la Constitución Política del Estado, en su artículo 202. ¿Qué dice? Conocer y resolver en instancia única los procesos de inconstitucionalidad. Ahorita vamos a ver qué es proceso de inconstitucionalidad, así muy sucintamente. ¿Qué más? Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a la ley. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Resolver las quejas por denegatoria de recursos de agravio. Vamos a ver, porque son varios importantes procesos, organismos autónomos, ¿no? Hay sobre los procesos constitucionales. ¿Cuáles son los procesos? Y aquí es donde está el tema de la inconstitucionalidad como garantía de protección de la Constitución, de la salvaguarda de la Constitución. La Constitución los denomina en su artículo 200 como acciones de garantía. Sin embargo, desde un punto de vista más estricto, científico y conforme al Código Procesal Constitucional, se trata de procesos constitucionales. Estos son, antes se llamaban, desde antes de la Constitución del 93 se le llamaba acciones de garantía, ¿no? Garantías constitucionales. Hoy se les llama procesos constitucionales. Estos son 7: habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, conflicto competencial y procesos de acción popular. Vamos a ver que aquí tenemos el material que resuelve cada uno. Al final vamos a darle el contenido a cada uno. ¿Cómo se clasifican los procesos constitucionales? En 3 tipos: en los de tutela de derechos, en los de control de las normas y en los de conflicto competencial. ¿Cuáles son los tutelas de derechos? ¿Qué tipos de derechos? Los fundamentales, ¿no? ¿Y cuáles son esos procesos que protegen los derechos fundamentales? El habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Es aquella garantía, aquel proceso constitucional que lo que hace es proteger la libertad como derecho fundamental. ¿Qué tipo de libertad? Porque no es solo hacer referencia a una libertad en un sentido estrictamente lato o vasto, ¿no? Hay precisiones en sentencias del TC de qué se entiende por libertad constitucional. Está la libertad de tránsito, está la libertad de interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el proceso de amparo. El proceso de amparo lo que hace es proteger todos los derechos fundamentales que no son de la libertad, entre los cuales, como les precisé, están reconocidos en los artículos de la Constitución Política del Estado: libertad de reunión, de creación de empresa, a la propiedad, al respeto, a la no discriminación, etcétera. Todos esos están como derechos protegidos por la acción de amparo. Proceso de amparo. Habeas data, a ver dónde está la información. Cuando una persona quiere acceder a una información pública y la entidad pública no le quiere proveer esa información, puede accionar por esta garantía constitucional. Y tenemos un proceso de cumplimiento denominado acción de cumplimiento, que tiene la vertiente de hacer que se cumpla una norma por parte de la administración pública, o que se cumpla o se acate un acuerdo, ¿no?, de carácter resolutivo por parte de una entidad administrativa, una entidad pública. Luego hay procesos de control normativo. ¿Cuál es la característica de este tipo de procesos? Tienen por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución respecto a las leyes o normas con rango de ley. En el caso de procesos de inconstitucionalidad y de la primacía de la Constitución y de la ley respecto a normas de inferior jerarquía, ¿no? Y en el caso de normas de menor jerarquía, o es decir, inferiores a la ley, lo trata el proceso de acción popular. En ambas se protege, se tutela el orden jurídico de las normas, ¿no?, salvaguardado por el principio de jerarquía de las normas de nuestro sistema jurídico, que constituye el objeto de protección de esta clase de procesos, sistema de fuentes de
del derecho, ¿no? Entonces, nosotros estamos legitimados si es que hay una vulneración a un derecho que está por debajo de la Constitución, a invocar un proceso de inconstitucionalidad. Este proceso lo ve en primera y en única instancia el Tribunal Constitucional. ¿Quién lo acciona? Ahí en la Constitución Política del Estado se reconoce quiénes son los legitimados para invocar este derecho. En línea de principio tenemos la posibilidad de que lo puede interponer el presidente de la República, lo puede interponer un parlamentario, lo puede interponer algún ministro de Estado, lo puede interponer algún cargo directivo de un colegio profesional, lo puede interponer la voluntad de 5.000 ciudadanos con firmas ratificadas por la OMPE o el 5% de la población peruana. Así es que cuando estemos hablando de proceso de inconstitucionalidad, muy sucintamente haremos referencia a la vulneración por parte de alguna norma debajo de la Constitución que tenga rango de ley que afecte una norma constitucional. ¿Qué tenemos? Y por otro lado tenemos en lo que es este control normativo, el de la acción popular. En la acción popular, ¿qué es lo que tutela? Proteger la Constitución, es decir, si la Constitución se condice con una norma con rango de ley, pero hay una norma infralegal que la contradice o la afecta, estamos ante este supuesto y podemos invocar nuestra acción popular. Y por último, el proceso de conflicto competencial, ¿no?, que tiene por objeto proteger las competencias que en la Constitución y las leyes orgánicas le han atribuido a distintos órganos constitucionales, gobiernos regionales y locales. Así es como está comprendido únicamente por el proceso de conflictos constitucionales o de atribuciones. ¿Cuáles son los procesos constitucionales en los que el Tribunal Constitucional tiene competencia? El Tribunal Constitucional tiene competencia exclusiva para conocer procesos de inconstitucionalidad. Va en primera y última instancia ante TC. El proceso de conflicto de competencia también va directamente al Tribunal Constitucional. En lo que es materia de tutela de derechos, solo lo conoce en última instancia a través del recurso, el famoso RAC, el recurso de agravio constitucional. Pues la primera y segunda instancia de sustancias del Poder Judicial a través de sus juzgados y salas. ¿Qué significa esto? Que si hay un tema de la vulneración de un derecho fundamental a la libertad, depende del tipo de acción, se deriva su procedimiento respectivo que está dentro de su normativa existente. Por ejemplo, si un funcionario ha vulnerado irregularmente la libertad de un ciudadano, lo que procedería a hacer ahí es oponer un recurso de habeas corpus. ¿Ante quién? Ante un juez penal de turno que, por la naturaleza y la urgencia del derecho vulnerado, tendría que actuar de la manera más célere posible. Por tanto, ese juez penal se transforma en juez constitucional para resolver únicamente casos de habeas corpus. Temas sobre derechos fundamentales afectados por el proceso de amparo, lo que hace es el juez civil transformarse en juez constitucional. Por tanto, si yo alego que se está vulnerando mi derecho de propiedad por parte de una expropiación que va a hacer el Estado y que no me satisface en el monto a mí como beneficiario, yo automáticamente opongo de que se está violando mi derecho a la libertad constitucional. Entonces yo pongo mi demanda ¿ante quién? Ante un juez civil que automáticamente se convierte en juez constitucional. ¿Ok? ¿Cuáles son los procesos constitucionales en los cuales el Poder Judicial tiene competencia? El Poder Judicial, ya lo referí hace un momento, tiene competencia para conocer procesos de acción popular cuando una norma debajo de la ley vulnera una norma con rango de ley, y también tiene competencia para conocer en primera y en segunda instancia procesos de tutela de derechos como habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. ¿Cuántos miembros tiene el Tribunal Constitucional y por quién los elige? Nosotros no votamos por los miembros del Tribunal Constitucional, es una competencia
una atribución exclusiva del Congreso de la República, como lo hemos mencionado. Son 7 miembros elegidos por el Congreso de la República y tienen un periodo de funciones constitucionales, funciones de salvaguardadores de la Constitución Política del Estado de 5 años. El artículo 6 señala que son competencias y atribuciones del Tribunal Constitucional las estipuladas en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, su ley orgánica, reglamento normativo y demás normas pertinentes. ¿Cómo son elegidos? Son elegidos por el Congreso de la República mediante el voto de 2/3 del número legal de miembros. No pueden ser elegidos por jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Así es. ¿Cómo son destituidos por el Congreso de la República? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional están establecidos en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, y los requisitos son los mismos para ser vocal supremo. Por lo tanto, gozan de la misma inmunidad, prerrogativas que congresistas, y les alcanzan las mismas incompatibilidades. También para el cargo de miembro del Tribunal Constitucional no hay reelección inmediata. Consideremos que al estar dentro del aparato organizacional del Estado, es un funcionario público según el artículo 39, y tiene que renunciar a cargo 6 meses antes de la elección si quiere ser elegido congresista. Luego, pasamos a otro organismo constitucionalmente autónomo, el cual es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Dónde está reconocida la existencia del Consejo Nacional de la Magistratura, o CNM? En la Constitución, en el artículo 150. ¿Qué dice al pie la ley, la Constitución? El CNM se encarga de la selección, nombramiento de jueces y fiscales, salvo con estos provengan de elección popular. Esta segunda parte del párrafo no se aplica en el Perú. El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su ley orgánica. ¿Qué contiene la ley orgánica? Reiteramos, estructura, que es la estructura organizacional de una entidad pública, y asimismo las funciones que tienen que desarrollar cada miembro de esa estructura. El artículo 151 sostiene que la Academia de la Magistratura forma parte del Poder Judicial y se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles a efectos de su selección. ¿Qué quiere decir? Que la elección de jueces y fiscales no nace por mandato popular, nace por una preparación académica. ¿Y dónde se da esa preparación académica? En un órgano dependiente del Poder Judicial, que es la Academia Nacional de la Magistratura. Aquí es donde acuden todos los aspirantes a jueces y fiscales, llevan unos cursos de un periodo considerable, son evaluados y los seleccionados empiezan a ocupar el cargo, ¿no? Desde los menos altos de jerarquía hasta los que su trayectoria y desenvolvimiento los pueda llevar. Tenemos a los jueces de paz que provienen de elección popular. Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, sindicarse y declararse en huelga. Y el 157 sostiene que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros. Como vemos, es un cargo público. Los jueces y fiscales ejercen una función pública determinada, la cual es nombrar y ratificar y destituir jueces y fiscales, ¿no? Y básicamente se direcciona su función de ese modo. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo autónomo, independiente de los demás órganos constitucionales y poderes del Estado. Se encuentra sometido únicamente a la Constitución Política del Perú y a su propia ley orgánica, que es la 26397. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo que la Constitución Política reconoce amplios poderes. ¿Cuáles son las facultades? Ya lo hemos mencionado: seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del Perú en todos los niveles y jerarquías, con excepción de los jueces que han sido elegidos por elección popular, léase jueces de paz.
La Constitución Política del Perú, en su artículo 152, establece que se nombran por elección popular los jueces de paz y mediante una ley se fijará la forma de elección, los requisitos, desempeño jurisdiccional, capacitación y tiempo de duración en el cargo. Así también el Consejo de la Magistratura nombra, ratifica o destituye al jefe de la OMP, Oficina de Procesos Electorales, y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Como ustedes sabrán, por sus vastos conocimientos y por la imbricación de esta información en casos tan mediáticos, el tema, ¿no?, el tema es que reconozcamos que existen organismos constitucionalmente autónomos que tienen sus funciones, que tienen sus competencias, ¿no?, y que tiene una intervención en el ejercicio de la función pública que le reconoce la Constitución y su propia ley orgánica. ¿Quién selecciona y se nombra como juez o fiscal del Consejo Nacional de la Magistratura? A quienes son peruanos de nacimiento, teniendo el título de abogado o han seguido cursos de formación y capacitación en la Academia de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura organiza un concurso público de méritos para elegir a quienes se desempeñarán como magistrados del Poder Judicial o Ministerio Público, es decir, quienes serán jueces o fiscales respectivamente. Para que un magistrado, juez o fiscal ascienda a un nivel superior, es requisito indispensable que haya aprobado el ciclo de estudios especiales que requiera la Academia de la Magistratura. Para ser magistrado supremo del Poder Judicial o Ministerio Público, se requiere además ser mayor de 45 años, haber sido magistrado de Corte Superior o Fiscal Superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica por 15 años. Como ustedes pueden observar, hay requisitos para ser elegido, ¿no?, juez o fiscal, que está reconocido en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y entre estos requisitos está el tener ser peruano de nacimiento, contar con el título de abogado, seguir el curso de formación de la Academia de la Magistratura, ¿no?, y una vez que lleve el curso y lo apruebe en el ciclo correspondiente, ¿no?, ejercerá la función pública de juez, desde una menor jerarquía a una mayor jerarquía. El Consejo de la Magistratura está conformado por 7 integrantes, a quienes se les denomina consejeros. Esta es la estructura la estructura de un tipo de Consejo Nacional de Magistratura, ¿no?, una conformación. En su momento lo fue el doctor Raimundo Peláez, luego la licenciada Luz Guzmán, Carlos Mancilla, Luis Maceono, el doctor Gastón Soto Valletas, amigo personal mío, el doctor Vladimir Paz de la Barra y el doctor ingeniero Gonzalo García Núñez. ¿Quiénes son los elegidos? Los siguientes. 1, por los miembros titulares de la Junta de Fiscales Supremos en votación secreta. Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo elige uno por los miembros titulares de la Junta de Fiscales Supremos. Otro lo va a nombrar los rectores de universidades nacionales en votación secreta. Otro, los rectores de universidades particulares en votación secreta. Otro, los agremiados de los distintos colegios de abogados del país en elecciones organizadas por la OMP, en la que todos los abogados hábiles del Perú eligen a su representante mediante sufragio directo y secreto. Y 2, son elegidos por los agremiados en los demás colegios profesionales del país, descontados los colegios de abogados. Las elecciones las organiza la OMP y participan profesionales hábiles, ingenieros, contadores públicos, médicos, economistas, sociólogos, etcétera, mediante sufragio directo y secreto. En todos los casos, los candidatos a consejeros que obtengan la segunda mayoría de votos son elegidos consejeros suplentes. Como vemos, y como podemos rescatar como característica esencial, tanto los magistrados del TC como organismo autónomo como del CNM tienen una funcionalidad, tienen un ejercicio de su función pública, tienen la forma de ejecutar la función pública mediante normas que establecen cuáles son sus funciones y atribuciones y competencias, donde en el TC la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Magistratura su ley orgánica. Tenemos ahora a la Defensoría del Pueblo, que
que es un tercer órgano constitucionalmente autónomo. El artículo 161 en su capítulo 9 de la Constitución señala de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta la requiere. Para ser elegido defensor del pueblo se requiere haber cumplido 35 años de edad y ser abogado. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa no está sujeto a mandato imperativo? La autonomía. Artículo 162. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Es un defensor de los derechos fundamentales. ¿De qué más? De cumplimiento de los deberes de administración estatal y asimismo los defensores de la debida prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. La Defensoría se crea en 1993 por efecto del reconocimiento de la Constitución a este organismo público. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. ¿Okay? El titular de la institución es el defensor o defensora del pueblo, quien la representa y la dirige. Para ser elegido se requiere como mínimo el voto favorable de 2/3 partes del Congreso de la República. Su mandato es de 5 años. Goza de inviolabilidad, no responde civil ni penalmente por las recomendaciones, los reparos y en general por las opiniones que emita. La Defensoría del Pueblo es un órgano estrictamente dictaminador. Emite opiniones que son de conocimiento público frente a un hecho palmario de afectación de derechos fundamentales o de vulneración de la parte de la normatividad constitucional, y por tanto tiene un carácter de opinión, no es vinculante los informes de la Defensoría. Se le denomina informes de la Defensoría del Pueblo. Reitero, no son vinculantes, no son obligatorios. Se puede actuar con total independencia en el cumplimiento de estas. Se rige por la Constitución y su ley orgánica. La Defensoría del Pueblo no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye autoridad alguna, no dicta sentencias, no pone multas, no pone sanciones. En consecuencia, sus opiniones o manifestaciones no constituyen actos administrativos ni jurisdiccionales de los efectos coercitivos. Por eso la esencia de la Defensoría es la observación de la legalidad, de los respetos de derechos fundamentales. Y lo que emite son informes de la Defensoría que tienen un carácter estrictamente dictaminador. El cumplimiento de sus recomendaciones y sugerencias se basa en la persuasión, con el cual se busca crear conciencia de los poderes públicos respecto de que su actuación debe sujetarse a la legalidad y al respeto de los derechos ciudadanos. Tiene una legitimidad mediante los informes de carácter persuasiva, un dictamen, una opinión, si es que se trata de enmendar la plana, la enmenda o realiza sugerencias, pero precisamente esta es la esencia de la función del defensor del pueblo. Las facultades. De acuerdo a la atribución, la Defensoría del Pueblo puede iniciar y proseguir investigaciones, ya sea por iniciativa propia o solicitud de cualquier persona interesada, para esclarecer hechos generados por la administración estatal o agentes, incluyendo personas jurídicas no estatales que ejerzan prerrogativa pública y que presten servicios públicos. Además, investiga con carácter prioritario temas de alcance general que afecten a un número significativo de ciudadanos. ¿Qué hacen de la Defensoría del Pueblo? Elabora informes sobre temas de especial trascendencia. Se llaman informes defensoriales y además anualmente presenta un informe al Congreso de la República sobre su gestión. ¿Interviene en procesos constitucionales o no? Sí. ¿Cómo interviene? Con el fin de defender derechos humanos y principios de supremacía constitucional.
Está facultada para intervenir en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Su intervención se puede dar de distintas modalidades. Puede iniciar procesos constitucionales, intervenir en procesos en trámite como coadyuvante o presentar escritos como el amicus curiae. ¿Qué es amicus curiae? Amigo de la corte. Una opinión de un abogado especialista en una materia, en un proceso se toma en cuenta. Ese mismo rango, por el rigor y por lo que representa su investidura, lo puede hacer el defensor del pueblo. Y puede presentar informes o opiniones a solicitud de las partes o del Tribunal Constitucional. Puede además promover procedimientos administrativos. El defensor del pueblo puede iniciar cualquier procedimiento administrativo, participar en este por iniciativa propia o a pedido de terceros, utilizando el criterio de discrecionalidad en representación de una o varias personas para defensa de los derechos fundamentales y constitucionales. ¿Qué significa esto? Que puede iniciar cualquier procedimiento administrativo, ¿no?, utilizando el criterio de discrecionalidad. Ya hemos precisado que la discrecionalidad es una libertad jurídica, es la libertad dentro de los cánones de la ley, y es así como se conducen y deberían conducir los distintos funcionarios públicos. Luego, ejercer iniciativa legislativa. ¿Qué implica ejercer iniciativa legislativa? Que pueda hacer uso de esta facultad mediante presentación de proyectos de ley al Congreso de la República. Eso les indiqué antes ya. ¿Qué más? En su aplicación promueve la legislación y las prácticas nacionales se adecúen a lo previsto en los tratados suscritos por el Perú. Luego, fundamentalmente la opinión pública de la sociedad en conjunto para llamar la atención sobre hechos que ponen en riesgo la vigencia de los derechos de las personas y la institucionalidad democrática. Institucionalidad democrática. Por eso ustedes ven regularmente en las noticias los famosos informes defensoriales. ¿En qué consisten estos informes defensoriales? En dictámenes, opiniones no vinculantes, pero de relevancia porque quien lo elabora es el defensor de los derechos fundamentales en la ciudadanía, que es el defensor del pueblo. ¿Ok? Tenemos que puede dictar reglamentos, normas, políticas de funcionamiento institucional. Esta atribución faculta al defensor del pueblo a adoptar reglamentos y normas que considera adecuados para su organización y funcionamiento, y además para determinar políticas institucionales que orienten las acciones de sus funcionarios. A nivel interno, o sea, la legitimidad para dictar sus reglamentos son básicamente dentro de la Defensoría del Pueblo, para que opere más eficientemente dentro de los cánones de la Constitución y de la ley. ¿Cuál es la competencia? Defender derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Ahora nos vamos al cuarto organismo constitucionalmente autónomo, el cual es el Ministerio Público. En su capítulo 10 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es autónomo, fiscal de la Nación lo preside, elegido por la Junta de Fiscales Supremos, y el cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por los otros 2 miembros. Los mismos derechos y prerrogativas están sujetos a las mismas obligaciones que la del Poder Judicial en su categoría respectiva. ¿Cuáles son las atribuciones? Aquí están. Básicamente, el fiscal de la Nación es el representante máximo del Ministerio Público. ¿Y cuál es la función del Ministerio Público? Ser el titular de la acción penal, defender la legalidad, ¿no? Estar a favor de ejercitar la acción penal de oficio, ¿no? Proponer la investigación de un delito, elaborar dictámenes fiscales, etc. Entonces, las atribuciones del Ministerio Público están dentro de la Constitución Política del Estado. Tenemos que, así como toda entidad pública para que opere necesita presupuesto, también tiene iniciativa presupuestaria, ¿no? Y como ustedes deben saber, la iniciativa presupuestaria es desde octubre de cada año, a efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe su proyecto para que se le pueda otorgar parte del erario público para ejercer sus funciones, ¿no?, debidamente justificadas. El organismo público constitucionalmente autónomo creado por la Constitución del 79 con la misión de defender la legalidad y los derechos humanos. ¿Ok?
Eh, Tenemos al fiscal de la Nación, que está en la cúspide del Ministerio Público. Están los fiscales supremos, ¿no? Están los fiscales adjuntos supremos, los fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, los provinciales, los adjuntos provinciales quienes actúan independientemente según su propio criterio. Como defensores de la legalidad, como titulares de la acción penal, como titulares de la carga de la prueba, con su función de ser quien persigue el delito en la sociedad, los fiscales están representados en una jerarquía con competencias y funciones propias. ¿Para qué? Para defender la legalidad en el Estado peruano. ¿Qué funciones tiene? Ya lo hemos precisado: promover de oficio la acción de la defensa de la legalidad, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, representar a la sociedad en procesos judiciales, conducir la investigación del delito, ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte, dictamen previo, iniciativa a la formulación de leyes y dar cuenta al Congreso los vacíos o defectos de la legislación. Luego tenemos como sexto organismo autónomo al sistema electoral, representado por el OMPE, o Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que tiene las atribuciones que le da la Constitución Política del Estado en el artículo 178, el cual es fiscalizar la legalidad del derecho de sufragio, al Jurado Nacional de Elecciones, fiscalizar la legalidad del derecho de sufragio y de la realización de los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas, administrar justicia en materia electoral, proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referéndum o de otros tipos de consulta popular y los que la ley señala. El Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 miembros. Los requisitos para ser integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son: no pueden ser los integrantes menores de 45 años ni mayores de 70 y son elegidos por un periodo de 4 años. En este órgano sí puede haber reelección inmediata. En el artículo 182 de nuestra Constitución Política del Estado se resuelve que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Puede ser removido por falta grave, ¿no? Y tiene una función que está dentro de la Constitución Política del Estado. Luego precisa el artículo 183 que el jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Puede ser removido por dicho consejo. Por falta grave, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el Estado Civil. Emite las constancias correspondientes, prepara y mantiene actualizado el padrón de electores. Como hemos visto, hay un tema en este caso de coordinación, porque tanto se da soporte para el cumplimiento de sus funciones el Jurado Nacional de Elecciones con la RENIC y la OMPE. Por lo tanto, hay un acto, porque hay una afinidad en común, ¿no? Y resuelven una materia porque es de interés de estas 3 instituciones, 3 organismos públicos descentralizados. Acá tenemos la estructura de cómo y cuántos son los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La OMPE se crea con la Ley Orgánica de Elecciones, la 26487, publicada el 21 de junio de 1995, donde se determina que el jefe de la OMPE es seleccionado y nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por concurso público. En enero de 2005, tras el concurso público, fue elegida la doctora Magdalena Chu, y posteriormente, cuando terminó su mandato, fue reelegida, fue ratificada para el periodo 2009-2013. El Banco Central de Reserva es una persona de derecho público. Tiene autonomía que se le da su ley orgánica como ley principal de la estructura organizacional de una institución pública. La finalidad del Banco Central de Reserva, ¿cuál es? La estabilidad monetaria, la estabilidad de la moneda. El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. El Poder Ejecutivo designa 4, entre ellos al presidente, y el Congreso ratifica a este y elige a los 3 restantes, con la mayoría absoluta del número legal de miembros. Está prohibido conceder financiamiento al erario,
salvo la compra en el mercado de valores emitido por el Tesoro Público dentro del límite que se da la ley orgánica. Como estamos viendo hasta este momento, los distintos órganos constitucionalmente autónomos tienen una función pública que se encarga de una especialidad a fin de satisfacer las necesidades de las demandas sociales. Si estamos hablando de un tema de partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, el organismo que tiene la funcionalidad para lo que es proveer el servicio de otorgar, ¿no?, de inscribir a una persona que ha nacido, que se va a casar o acaba de fallecer, es competencia de la RENIEC, como también lo es el caso del Banco Central de Reserva en materia de estabilidad monetaria. Recordemos que es saludable la salud estable económica de un Estado. Cuando no hay seguridad económica en lo que respecta a un tipo de cambio o a un tema de inflación que implica una relación en dos periodos sobre el índice de precios del consumidor. En días de inflación no hay inversión privada, la moneda se detiene, hay factores que hacen que la sociedad no prospere y tenemos que reconocer que para que opere un sistema económico, macroeconómico a nivel de Estado, tiene que haber una estabilidad económica, una confianza en la moneda, y para que así haya inversión privada y para efectos de que haya crecimiento en el empleo. Tenemos el BCR, que tiene dos competencias muy marcadas. En primer lugar, la estabilidad monetaria, que ya desarrollé, que implica que es el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la economía del país. Se controla la inflación, se reduce la incertidumbre, que no es lo saludable, una conducta económica adecuada, y se genera confianza en el valor y presente y futuro de la moneda, elemento imprescindible para estimular el ahorro, atraer inversiones y promover un crecimiento sostenido de la economía. La autonomía del Banco Central de Reserva es una condición para el manejo monetario es un organismo estrictamente técnico, de modo que sus decisiones se orientan a cumplir el mandato constitucional de preservar la estabilidad monetaria sin desvíos en la atención de dicho objeto encomendado. Una de las garantías es la no remoción de directores salvo falta grave, ¿no?, además de la prohibición de financiar el erario público. La Contraloría General de la República, ya lo hemos mencionado en su debido momento, es la entidad que se encarga de fiscalizar el correcto uso del gasto público que constituye el presupuesto de cada entidad pública a lo largo del territorio nacional. Es una entidad de derecho público que tiene autonomía por su ley orgánica. Su órgano superior es el Sistema Nacional de Control y como funciones supervisa la legalidad y la ejecución del presupuesto. Asimismo, operaciones de la deuda pública y actos de instituciones sujetas a control. Designado por el Congreso a propuesta del Ejecutivo, puede ser removido por el Congreso y tiene un periodo de ejercicio de 7 años. La Contraloría General de la República está en el artículo 82 de la Constitución, señala que goza de autonomía y maneja el tema de la deuda pública de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado a propuesta del Ejecutivo por 7 años. Ahora vamos a ver este último organismo autónomo, constitucionalmente autónomo, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros. Existe porque, a efectos de todo lo que son depósitos públicos, fiscalizar el correcto uso y administración, así como promover actos que verifiquen a partir de un análisis si puede tratarse de fondos que estén destinados a lavar activos o son productos financieros a efectos de financiar el terrorismo. El Ejecutivo designa superintendente de Bancos y Seguros por el plazo correspondiente a su periodo constitucional y el Congreso lo ratifica. La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo es preservar los intereses de los depositantes. Es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida en la Constitución Política del Estado
y asimismo en su ley orgánica, que es la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros, y orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguro y FP, la Ley 26702. Estimados estudiantes, en este tema hemos desarrollado lo que son los organismos reguladores del Estado como parte de la estructura del Estado, del nuevo modelo de organización del Estado, cada una con el cumplimiento de una función determinada para satisfacer un aspecto de la demanda social. Así como hay instituciones, organismos públicos constitucionalmente autónomos que se encargan de, por ejemplo, a manera de ejemplo, un tema de yo como candidato postulando por un partido determinado veo lesionado mi derecho como candidato. Entonces, ¿quién es aquel que va a determinar en justicia electoral, solucionar mi queja? Va a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Y así enumeraríamos una serie de ejemplos en los cuales reflexionaremos y entenderíamos que es muy útil la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos. Ya hemos tocado el tema de los tres poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. Reflexionemos sobre su utilidad, la importancia que tiene para el Estado y sobre todo la importancia que tiene para nosotros como los ciudadanos, que debemos tener siempre presente que somos el fin último de las políticas de Estado, las políticas de gobierno y de la existencia de la normatividad.